Hola, buenas tardes. ¿Se escucha por ahí? Sí. ¿Sí? Vale, fenomenal. Voy a ir abriendo la presentación. Pues en principio ya estaría. Vale. Bueno, no sé si fue con vosotros, bueno, sé que con la gente del lunes seguro que sí, pero si no, os lo cuento también a vosotros, ¿vale? Si no, pues sí, no os lo he contado ya. Lo que vamos a hacer es, me he pasado directamente al resultado de aprendizaje 4, porque es verdad que, bueno, pues por intentar hablar también un poco de todo lo relacionado con la tecnología, digo, que se haga un poco más ameno, ¿vale? Porque es verdad que el tema 2, el resultado de aprendizaje 2, habla de las revoluciones industriales y digo, bueno, por intentar amenizar un poco también el módulo y que no se haga tan intenso al principio y luego que sea un poco más ameno, pues vamos a ir como diversificando y vamos alternando los temas y bueno, tiene también sentido que empecemos a hablar también de este resultado de aprendizaje porque es cierto que es, digamos, la esencia del módulo, ¿vale? Ya que nos detenemos en él, pues que sea digamos, en el tema como más relevante en cuanto a los contenidos dentro del módulo de digitalización. Entonces, os he ocultado los otros temas, si queréis los vuelvo a poner, pero bueno, si era por un poco porque supierais de ello, ¿vale? Luego también esta mañana he escrito en el foro porque es cierto que la gente del lunes, el lunes que es fiesta, por si hay alguien también por aquí, y entonces no habría clase, entonces he escrito en el foro dentro del módulo cómo quedarían distribuidas las clases en lo que queda de mes, ¿vale? De diciembre, para que tengamos, digamos, esa planificación. Y sin más, sin detenerme mucho más, bueno, también lo otro que os he subido es en el aula virtual dentro del resultado de aprendizaje, en la unidad 1 de todo lo que hemos visto hasta ahora, he subido un test. Dentro del test hay bastantes preguntas, pero bueno, al final no dejan de ser, digamos, los contenidos más relevantes para ponerlos a prueba de lo que hemos visto en todo lo que desde que comenzó el curso. Y digamos que de ahí serán unas preguntas muy parecidas lo que luego nos entrará en el examen, ¿vale? Si no son las mismas, pues alguna de ellas pues serán como algo así, si no, no vamos a hacer más difícil el módulo. Probad, os lo he puesto con intentos o sea, no hay límite de intentos, podéis probar tantas veces como queráis. Y nada, os lo he dejado abierto también para que podáis prepararos ese tema con el propio test, consultando la presentación que también os colgué el miércoles pasado, para que podáis, digamos, trabajar con las dos cosas y así las dudas que puedan haber quedado de todas estas semanas, que a lo mejor hay alguna cosilla por ahí que no quedó del todo clara, podéis apoyaros en la presentación y sin problema me podéis preguntar a mí sin ningún vamos, no os lo penséis, ¿vale? Que estoy totalmente disponible. Y bueno, pues como os decía, hoy vamos a empezar el tema 4, que lo que contempla son los contenidos relativos al resultado de aprendizaje 4. El tema se llama Introducción a los sistemas de producción digitalizados, tal como habréis visto en el aula virtual. Y lo que vamos a intentar conseguir con este resultado de aprendizaje es lograr comparar los sistemas de producción y también la prestación de servicios, de producción de productos y prestación de servicios digitalizados con los sistemas clásicos, con los que venimos utilizando hasta ahora, identificando y lograr identificar las mejoras introducidas. A lo largo de las próximas semanas, lo que vamos a ver es, bueno, vamos a seguir un poco este índice, ¿vale? Y nada, pues empezaremos hablando de las tecnologías habilitadoras digitales, que es el concepto de THD, que lo veremos, y también cuáles son todas las que
encontramos a día de hoy y que ya veremos que es una lista bastante amplia y luego, desde luego, no es una lista definitiva, sino que esa lista va a ir evolucionando, es volátil con los cambios tecnológicos, ¿no? Y también luego hablaremos de cómo podremos aplicar todas estas tecnologías a los diferentes sectores, a las diferentes empresas, cuando nos toque trabajar, de qué manera, ¿no? Pues veremos a ver qué tipo de aplicaciones tienen. También habrá un punto que habla sobre la resistencia al cambio. Ya sabemos que al final todos nos resistimos a los cambios hasta que nos fiamos totalmente de la tecnología. Al principio pues es como que nos resistimos un poco, ¿no? Bueno, pues también lo veremos, nos detendremos para ver cómo eso se puede gestionar. Y por último, el último punto del tema habla sobre la inteligencia artificial, que bueno, creo que ya todos sabemos lo que es, pero es cierto que a día de hoy es muy relevante porque además gracias a la inteligencia artificial el resto de THD se pueden como generar más funcionalidades a través de toda esa información que la inteligencia artificial permite siempre y cuando estén conectadas, ¿no? Bueno, pero ya lo veremos detenidamente cuando llegue el punto y nada, ahí veremos la cantidad de aplicaciones que tiene todo esto. Y así como introducción, deciros que este tema pues, que vamos a comenzar a ver, básicamente va a entender cómo está cambiando el mundo productivo, nuestro mundo productivo, y también la manera en que prestamos los servicios, ¿vale? Y por qué las empresas necesitan personas que sean capaces de trabajar en entornos digitales, de interpretar datos, pues que sean capaces de colaborar con tecnología y también de que tengan como esa capacidad de adaptación a los procesos cambiantes y que lo hagan de manera rápida, ¿no? Vosotros vais a trabajar en este nuevo escenario, es verdad que muchos estáis trabajando, de los que estáis trabajando ya lo sabréis y lo estáis viviendo, ¿no? Estáis evolucionando con la propia tecnología tal y como se está cambiando todo. Pero los que os incorporaréis dentro inminentemente cuando ya sea en este sector o en otro, porque no es un sector simplemente administrativo el que está cambiando, sino que son todos, pues vais a ver que es muy importante muchas de las capacidades que vosotros tenéis tecnológicas para cualquier empresa y vais a poder ofrecer mucho. Existe el concepto, que creo que ya lo hemos visto, pero bueno, el concepto de inmigrante tecnológico, nativo tecnológico, que dependiendo del año que naces es como que te cuesta más pues la tecnología te cuesta más o menos, ¿no? Porque las personas que hemos nacido con la era de Internet, bueno, yo no, yo creo que cuando era pequeña yo soy más o menos de cuando esta película, pero es cierto que nos cuesta menos que a personas que no han nacido con la tecnología, ¿no? Y como vais a trabajar, digamos, en este nuevo escenario, necesitamos comprender primero de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde va o hacia dónde está derivando, digamos, la digitalizada, ¿no? ¿Os acordáis esta película? Bueno, os he puesto esta imagen que seguro que todos nos acordamos de esta película que se llama Regreso al futuro. ¿Os acordáis por casa? Seguro que nos acordamos, es del año 1985. Y cuando se consulta, ¿no? Dentro de los portales de películas que te dicen como la categoría, pues yo qué sé, pues a veces te dicen romántica, de terror, no sé qué, esta película siempre se ha categorizado como una película del género de ciencia ficción. Y claro, de ahí esta frase, ¿no? Las nuevas tecnologías nos están llevando a un mundo que a veces nos recuerda a los escenarios de la película de ciencia ficción. Pero en esta película, si os acordáis, era todo tan futurista, ¿no? Cuando la vimos hace muchos años, que nos parecía como algo que no era posible, ¿no? Que nos parecía como fantasía. Pero si la viéramos hoy otra vez, y acordándonos de cuando la vimos hace 20 años, ¿nos parecería tan futurista a día de hoy? Pues mira, había escenas, como por ejemplo esta, que en ese momento nos parecía ciencia ficción, seguro que las personas que han visto esa película se acordarán de cuando la vieron. Bueno, pues al final hablan como por videoconferencia. A día de hoy, fijaos, es el presente, ¿no? El Teams, el FaceTime, Zoom, las llamadas por WhatsApp, ¿no? O sea, ya no es ciencia ficción, es que es la realidad. O esta, por ejemplo, las gafas inteligentes, ¿no? Que se ponía el protagonista, que parecían como, pues eso, unas gafas con pantalla integrada que, fijaos, ¿no? Pues es lo más parecido. Las gafas virtuales, ¿verdad? ¿Tú lo has visto, la película? Pues si os fijáis ahora, es la realidad. Hace 20 años, hace más de 20 años cuando se hizo esta película, hace más de 35, o sea que son casi 40 años cuando se creó esta película, cuando se filmó.
pues era todo futurista, era ciencia ficción, si nos grabamos ahora todo lo que tenemos, ¿no? En la Apple Vision Pro, MetaQuest, las antiguas Google Glass, o sea, es que es la realidad, ya no es ciencia ficción ni futuro, es que es la realidad. O, bueno, aquí en esta imagen no se ve bien, pero ¿os acordáis del patinete volador que tenía el protagonista también en la película? Pues ahora ya hay empresas como Arca Board que las comercializan, ¿vale? O sea, sí que hay muchos prototipos también, pero vamos, que ya es una realidad también. O esta escena, ¿os acordáis? Que con la propia huella dactilar lo que conseguía, ¿no? Era como un sensor de huellas, ¿no? Pues al final, a día de hoy, yo creo que todos hemos tenido un móvil que con la propia huella dactilar éramos capaces de desbloquearlo o que se pudiera apagar o simplemente también con nuestros rostros, con el Face ID en el iPhone, por ejemplo, somos capaces de pagar en un supermercado, ¿no? Pues lo dicho, al final nos parecía todo tan futurista, pero es cierto que es la realidad, que lo que se inventaron hace 40 años al final ya es la realidad, ¿no? Pero sin irnos al cine, o sea, sin irnos a la película, imaginad que pudiéramos volver a la vida hace unos 30 años atrás, ¿no? Si entráramos, por ejemplo, en una fábrica, ¿qué es lo que veríamos? Pues no dejaríamos de ver pues, líneas llenas de personas que hacían como tareas repetitivas, ¿no? Que máquinas que solamente hacían lo que se les decía, pero de manera como súper limitada, o procesos que tardaban como días en cambiarse, ¿no? Todo funcionaba perfecto, funcionaba bien, pero es verdad que era lento, era más rígido, era costoso de implantar cambios, era más difícil de adaptar. En cambio, en esa misma una empresa que dice lo mismo a día de hoy, entramos, la sensación es como totalmente distinta. ¿Qué encontramos? Pues ya no encontramos ese hilero de personas haciendo tareas repetitivas, ahora lo que encontramos son brazos robóticos que trabajan de manera continua, sensores que envían datos en tiempo real, también software que predicen qué mantenimiento necesita una máquina o impresoras 3D. También, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la película, gafas de realidad aumentada para formar a empleados o incluso, por ejemplo, también inteligencia artificial que puede detectar errores en segundo. Pues lo importante es que a día de hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos justo dentro de un cambio histórico, estamos en el medio de un cambio histórico, porque las empresas todavía no todas han cambiado, han sufrido esta evolución tecnológica. Tenemos empresas que todavía producen de la misma manera que venían produciendo desde hace unos cuantos años y otras que ya como que se están reinventando, ¿no? Las empresas que producen y prestan servicios ya están en ese momento histórico en el que están pasando de ese modelo clásico a un modelo más digitalizado. Y al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya ese cambio ya no solamente va de tener máquinas o de cambiar máquinas. Eso al final tiene afectación, o sea, en otras cosas, en la propia gestión, en la propia organización, ¿no? Ese cambio ya no solamente es las máquinas totalmente actualizadas, las mejores que haya en el sector, sino que va de cómo se organiza el trabajo, cómo las empresas o los equipos de las empresas toman las decisiones, cómo se personaliza, por ejemplo, un producto o también con los tiempos, ¿no? O sea, cómo se reduce el tiempo de espera entre producción y producción, cómo se mejora la calidad sin llegar a aumentar costes también, ¿no? O sea, todo eso lo facilita la tecnología, ¿no? Por eso se dice que ahora mismo estamos en ese punto de inflexión porque hay como varios aspectos que están cambiándolo todo, ¿no? Por ejemplo, la explosión de datos, que ahora ya veremos las tecnologías que lo posibilitan. Pues a día de hoy las máquinas ya no solamente producen, porque cada máquina o cada cliente o cada proceso genera información y esa información, si está bien usada, pues vale oro. Ya no solamente es una máquina, un cliente o un proceso, sino que eso está generando información y al final quien tiene la información pues eso tiene el poder, ¿no? O por ejemplo también estamos en ese punto de inflexión porque decimos que la automatización es inteligente, ya no es una máquina que mueve cosas. Ahora ya hay robots que son capaces de ver, de detectar, de aprender,
patrones que incluso se logran ajustar solos y modificar con las cosas que están viendo que son mejorables, ¿no? O también se habla de digitalizar servicios, que antes no era hace muchos años no era tan viable, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora, pues seguro que se os ocurren ejemplos, pero consultamos y escribimos las notas en el móvil, pedimos comida por una aplicación. Las empresas están convirtiendo todos sus procesos en algo que es digital, que se conecta con otra cosa, hay como web service, ¿no? Esto como mucho más ágil, ¿no? O también, por ejemplo, otro punto de inflexión viene determinado porque a día de hoy, tal y como está evolucionando todo y los tiempos en los que vivimos, cómo va todo tan rápido, hay necesidad de que las empresas sean ágiles. Antes, por ejemplo, los productos pues duraban años y esos productos no se cambiaban. Pero a día de hoy, si una empresa no consigue lograr adaptarse y de manera rápida, pues al final desaparece, se la come, ¿no? Y luego también aparecen también nuevas tecnologías, ¿no? Pues yo que sé, la IA, que está muy de moda ahora, o la impresión 3D, la realidad aumentada, los gemelos digitales, los robots, los cobots, los robots colaborativos. Entonces, si juntamos todo esto que acabamos de decir, aparece un nuevo modelo totalmente nuevo con el que las empresas van a producir y prestar servicios, ¿no? Y ese, digamos, que sería pues ese punto de partida antes de empezar a ver el tema, ¿no? Estamos viviendo en ese momento en el que la ciencia ficción que creíamos hace unos cuantos años pues se está convirtiendo en realidad. Y evidentemente, pues como todos sabemos, las fábricas de uso vídeo pues ya no funcionan como funcionaban hace 40 años cuando se elaboró este ideal de película, ¿no? Pues al final, pues todo esto viene a decir que quizás no nos damos cuenta porque los cambios son muy progresivos y no se instalan de golpe, pero en todos los ámbitos profesionales y de la vida cotidiana, la realidad es que las tecnologías abren un nuevo abanico inmenso de posibilidades que nos van a permitir, por un lado, mejorar la calidad de las personas y también, por otro lado, lograr hacer que las empresas sean más eficientes, ¿no? No obstante, aún hay retos que vencer para crear tecnologías que no generen rechazo entre los usuarios ni entre los empleados que deben convivir con ellos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, más bien que tener claro es que el camino hacia la digitalización no es fácil. Es decir, que las empresas a día de hoy no se hayan digitalizado en su totalidad es por algo. Porque, claro, ¿cómo elegir qué innovaciones incorporar? Tenemos ahí una serie de dificultades. Pues, por ejemplo, hay muchas tecnologías y las tecnologías se utilizan para diferentes propósitos. A veces esa gestión del cambio o ese cambio en la manera de producir o en la manera de prestar nuestro servicio como empresa nos genera como cierto reparo, ¿no? También los cambios yo creo que son difíciles para todos, clientes, trabajadores, todo, ¿no? Ya lo veremos más detenidamente. Y luego también está el hándicap de que las tecnologías no son baratas, eso está claro, y hay que hacer una inversión. Y claro, pues habrá que hacer un análisis de si compensa, de si no compensa esa inversión. O sea, la tecnología no es algo que normalmente sea barato. Y luego también, ya no es que solamente sea un capricho tenerla o no tenerla, sino que las personas que trabajan con esa tecnología tienen que saber utilizarla y tienen que saber utilizarla bien y saber utilizarla eficientemente, ¿no? O sea, que se requiere una formación en las plantillas. Bueno, pues todo esto hace que la digitalización pues no sea fácil, ¿no? Sin embargo, no se trata de transformar radicalmente el negocio, sino de incorporar herramientas que nos resulten útiles porque nos facilitan las tareas cotidianas y nos permiten un ahorro de tiempo y esfuerzo. Pues eso, viene a decir eso. Vale, pues empezamos el primer punto del tema que habla de las tecnologías habitadoras digitales. Vamos a ver qué es y todas esas cosas. A la pregunta, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu día a día si hubieras nacido hace 100 años? Pues, imaginaos cuánto cambio, ¿no? Pues yo creo que si hubiéramos nacido hace 100 años, nuestra vida pues, sería prácticamente totalmente diferente e irreconocible, ¿no? No tendríamos internet, no tendríamos móvil, no tendríamos televisión a color. La mayoría de los trabajos que se llevaban a cabo en el sector productivo eran manuales y también eran repetitivos.
las fábricas funcionaban con máquinas que eran súper básicas, ¿no? Y al final casi todo prácticamente requería o dependía de un esfuerzo físico de un trabajador. Comprar algo, cuando comprábamos algo, pues siempre tenía que ser presencial, claramente, y prácticamente conocerse, ¿no? El comunicarse era lento, el acceder a la información llevaba días o semanas. Y eso al final, pues comparado todo este escenario con el día de hoy, es casi prácticamente como vivir en una película, pues eso, de ciencia ficción, ¿no? ¿Eres capaz de señalar cuántos avances tecnológicos hacen tu vida más fácil? Pues seguramente sí, ¿no? Nos cuesta al final darnos cuenta, porque es verdad que estamos acostumbrados, pero si vivimos rodeados de tecnología, está claro que es algo que nos compensa, ¿no? Porque al final la tecnología hace que nuestra vida sea más fácil. Por ejemplo, el GPS, ¿no? ¿Cuánto nos ha ofrecido el GPS? Las redes sociales, las aplicaciones bancarias, el comprar online, tener que ir a los sitios siempre para comprar, el pagar con el móvil, los asistentes de voz que nos ayudan, las videollamadas también nos hacen como estar más cerca o incluso poder lograr tener reuniones sin la necesidad de desplazarnos. Los algoritmos que nos recomiendan películas también se me ocurre, ¿no? Y eso solamente sería como algo en lo personal, ¿no? Pero, por ejemplo, en empresas, fábricas o servicios, pues la tecnología, los avances tecnológicos han implantado automatización, robots también, que hacen que sea todo más sencillo, datos en tiempo real, que nos permiten tomar decisiones más rápido, ¿no? Impresión 3D también, por ejemplo. ¿Y si hoy nos quitáramos toda esa tecnología? Pues, ¿qué es lo que pasaría? Pues básicamente pues, que volveríamos a ese mundo más lento, más caro, que fuera menos cómodo, claramente también, ¿no? ¿Es cierto que la tecnología ha cambiado tanto la forma de hacer negocios? Pues, a ver, seguro, no sé lo que pensáis vosotros, pero vamos, bajo mi consideración es que totalmente, ¿no? Ha cambiado todo, básicamente. Ha cambiado por completo la manera de producir, la manera de prestar servicios. Antes las decisiones se lo tomaban más por experiencia, ¿no? Y que ahora sí que es verdad que tomamos las decisiones más en base a datos, que los tenemos de manera más fácil, ¿no? Y a tiempo real, son datos reales. Antes, por ejemplo, los procesos eran más lentos, ¿no? A la hora de producir, o incluso simplemente era un mismo momento de un proceso de toma de decisiones también, ¿no? Ahora es como todo más automático, o se puede tomar también en tiempo real, por ejemplo, también, ¿no? Antes, por ejemplo, era más difícil como personalizar, ahora digamos que cada cliente puede tener un producto distinto y además que sea tal y como él le quiere, ¿no? Antes es verdad que dependíamos también solo del trabajo manual, ahora en cambio convivimos con plataformas digitales, con robots, con sensores, con sistemas inteligentes, ¿no? Digamos que la tecnología ha cambiado la forma de hacer negocio, pues claramente, pero también lo que ha cambiado mucho es la velocidad a la que va el mundo en general, ¿no? A la que producimos, a la que vivimos y a la que todo. Vivimos al final en un mundo, más en el momento en el que la tecnología avanza tan rápido que muchas cosas que hoy nos parecen normales, hace apenas unos años nos habrían parecido imposible, ¿no? Por ejemplo, esta noticia dice, perdona, así funcionan los microchips implantados para controlar a los trabajadores. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis por casa? Que existan tecnologías como estas. ¿Alguien se atreve? Bueno, pues así por contaros un poco, ¿no? Dicen que hay noticias que dicen que hay algunas empresas que están implantando chips en sus empleados y al final son como pequeñas piezas electrónicas que les introducen bajo la piel y permiten la sustitución de tarjetas identificativas para acceder a la empresa, el uso de contraseñas para utilizar el ordenador o el uso de monedas para pagar por algunos servicios que ofrece el entorno laboral. Os pongo la noticia, a ver si se ve. Can I ask you a question?
Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas, pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. Aunque dicen que no, sí, tiene información, tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Esta experta no se opone a la tecnología, pero dice es importante entender a lo que se está exponiendo. Lo más importante es que sea seguro y que quizás hay alguna forma de deactivarlo cuando uno quiera. La empresa promotora asegura que optar por el chip es voluntario y que no tiene la capacidad GPS, por lo que será imposible rastrear los pasos de sus empleados. Y retirar el chip sería tan sencillo como remover una astilla de la piel. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de... Vale, os estaba leyendo lo que poníais. Ya, es verdad, yo estoy un poco de acuerdo. Bueno, a ver, tiene sus partes positivas, ¿no? Bueno, ahora las comento en mi opinión, pero bueno, es un poco, cuanto menos, que valorar si es ético o no. A ver, que abrió la esta. ¿Dónde está? Pues eso, como vosotros decís, yo creo que es un tema polémico, ¿vale? En general, esa es mi opinión, supongo que vosotros lo que acabo de ver vuestro feedback, creo que también. Sí que es verdad que, por un lado, muestra hasta qué punto avanza, esta noticia muestra hasta qué punto avanza la digitalización en las empresas, como pues eso, sustituir tarjetas, contraseñas, pagos con un chip de manera para automatizar procesos y, digamos, hacerlo más rápido, ¿no? Pero es verdad que abre cuestiones para mí éticas, mi opinión, importantes, como qué pasa con la privacidad, quién controla los datos que genera este chip, hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la tecnología entre en nuestro cuerpo, es realmente, pues eso, voluntario o hay una presión laboral. Estamos yendo como a un caso muy extremo, pero es cierto que hay muchas cosas en las que nosotros estamos cediendo nuestra privacidad, llamarlos una foto en Instagram, ¿no? Por ejemplo, las cosas que se pueden hacer, sobre todo ahora con la época de la inteligencia artificial o dando nuestra información por todos sitios, ¿no? Pues es un poco, digamos, es como el extremo más, que yo creo que es algo mucho más extremista, pero al final no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Entonces, está claro que la tecnología nos trae beneficios, pero es verdad que todavía creo que hay retos pendientes que hay que analizar y que no deberíamos de decir así de primera sí a todo, ¿no? Dicen que, aquí he lanzado preguntas, bueno, en mi opinión ya la he dado, pero ¿por qué algunos empleados son atrevidos y están dispuestos a probar medidas de este tipo? Pues a ver, yo creo que quien lo acepta, o en el caso de que lo acepten, puede venir como motivados por muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la curiosidad tecnológica, ¿no? Hay gente como, o sea, a lo mejor no vosotros no, pero hay gente que está como súper interesada en probar lo último en innovación. Seguro que sois vosotros, conocéis a alguien que es como que siempre tienen lo último, ¿no? Pues como porque son muy curiosos, les gusta mucho ir con la tecnología e ir avanzando con ellos. Yo que trabajando en empresa informática, vamos, yo me sentía una abuela a su lado, porque es verdad que estaban como siempre puestos a la última, ¿no? Cuando había tecnologías que yo no había escuchado ni siquiera hablar de ellos, ya la estaban probando. Pues hay gente súper curiosa. Luego también, a lo mejor, yo qué sé, me ocurre que por comodidad, a lo mejor un trabajador puede decir, mira, para no tener que andar llevando llave, tarjeta, recordando contraseñas, pues que a lo mejor les pueda lograr o resultar atractivo, ¿no? También. O por confianza en la empresa, también se me ocurre, ¿no? Si creen que
que la empresa es transparente y protege sus datos, pues si ellos se sienten seguros, pues dicen, pues para adelante. O luego también puede ser que también, pues yo qué sé, porque le den un incentivo a saber, ¿no? A veces las empresas pueden lograr, o sea, ofrecer facilidades a quienes participan en sus iniciativas, ¿no? Hay gente que está es muy pro política de empresa, ¿no? Y luego también, a lo mejor, yo que sé, hay trabajadores que puedan ver estas pruebas como una oportunidad para experimentar con tecnologías que a lo mejor en el futuro se vayan a expandir, a saber. ¿Y vosotros? ¿Seríais alguno de ellos? Yo creo que por lo que he leído en los comentarios, me da que no, pero al menos los que habéis participado. Yo, en mi caso, pues evidentemente a mí me gusta la tecnología, ya os digo, y es cierto que le encuentro la utilidad, pero implantar un chip bajo piel es algo que, no sé, a mí no me acaba de convencer. Yo sería como muy cauta en ese sentido. Porque además, o sea, es que ya no solamente afecta a la privacidad, es que eso tiene que afectar hasta al propio cuerpo, ¿no? Pero incluso quitando el daño que me puede hacer al cuerpo, ¿no? A mí me hace que pensar, pero me hace pensar de igual manera las redes sociales, o sea, sin ir más allá. ¿Quién controla mis datos? ¿Dónde me doy de alta? ¿Para qué se usan? ¿Qué riesgo tiene? ¿No? ¿Qué riesgo puede tener? ¿Realmente me va a beneficiar, me va a aportar un beneficio importante o es una moda? ¿No? Yo no digo que nunca lo haría, porque nunca se puede decir que de esta agua no beberé, pero yo creo que a día de hoy yo me prefiero algún método menos invasivo, yo creo que me quedaría con la tarjeta, ¿no? Y bueno, aunque me interese por eso la tecnología, no sé, yo creo que puedo decidir de momento y hasta dónde llega mi vida y mi privacidad, y desde luego yo no sería ningún beta tester dentro de esa política de empresa, ¿vale? Desde luego. Y al final, fuera de estas preguntas, y yo creo que, pues eso, muy al hilo de todo esto, que quizás sí que es verdad que es muy invasiva, pero es verdad que, como os decía, es reflejo de otras muchas, ¿estamos preparados para entender, a mí me surge esta pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para entender hasta qué punto la tecnología está transformando nuestra forma de trabajar y de producir, ya no solo personal, sino también la forma de trabajar o de producir? Porque al final yo creo que esto ya no va ni de chips, ni de móviles, ni de robots. Esto al final va de un cambio profundo de cómo funcionan o cómo están funcionando las empresas, de cómo se toman decisiones, de cómo se organizan los procesos también, como os decía antes, o cómo incluso se prestan los servicios, ¿no? Pues esto es básicamente lo que vamos a estudiar a lo largo de este tema, porque los sistemas de producción y servicios a día de hoy, como ya os podéis imaginar, se están digitalizando. Y entonces hay que empezar a analizar qué mejoras aportan frente a los sistemas clásicos que hemos estado utilizando hasta ahora, ¿no? Habrá que sentarse como empresa a hacer ese análisis estratégico de cómo digitalizarse, porque es cierto que en los próximos años aquí o nos renovamos o morimos. Es que no se va a poder competir con una empresa que esté totalmente digitalizada, porque evidentemente las personas no somos tan eficientes como las máquinas, ¿no? Entonces, como este punto de partida, podemos decir que todos reconocemos lo importante que es la digitalización, pero aún podemos ver una gran brecha, ¿no?, entre negocios que son muy innovadores y otros que parecen más anclados en el pasado, sin incorporar apenas tecnología a sus procesos. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué surge esta brecha tan clara, ¿no? Pues la razón es muy sencilla. Digitalizar una empresa, sobre todo las personas que estáis trabajando, seguro que lo sabéis, no es fácil. Al final, no es algo que sea sencillo, no es como de la noche a la mañana vamos a cambiar nuestro modelo de producir, porque al final hay que seguir produciendo, hay que seguir generando beneficios, los trabajadores tienen que seguir, aparte de seguir formándose, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo. Las personas somos personas, no somos máquinas. La gestión de cambio cuesta, la formación, hay que invertir en formación. La tecnología requiere de perfiles muy técnicos también, ¿no? Por eso se dice que hay muchos avances tecnológicos, pero es complicado conocerlos todos. Eso digamos que es una de las dificultades, ¿no?, que se encuentran las empresas. A lo mejor las personas que trabajan en una empresa no tienen nada que ver esa empresa con la tecnología, entonces no son conscientes de las posibilidades que existen, ¿no?
Luego también hay que ser conscientes de la aplicabilidad al negocio. A lo mejor conoces la tecnología, pero no sabes qué beneficios te puede ofrecer también, ¿no? O, por ejemplo, estar seguros de que el cambio supondrá una mejora en los beneficios. A lo mejor no se tiene tan claro, a lo mejor se necesita algún perfil, pues eso, que nos diga lo que nos va a aportar, ¿no? Cuando el resultado económico es incierto, las empresas son reacias al cambio, puesto que cualquier cambio tecnológico supone una inversión elevada. Pues eso, esa sería, digamos, la otra dificultad a mayores que se encontrarían para poder decir que digitalizar una empresa no es fácil, porque al final digitalizar una empresa requiere de una inversión económica y si no se sabe realmente lo que nos va a ofrecer, pues y encima la inversión normalmente no suele baja porque la tecnología no es barata, lo vemos todos con nuestras cosas a nivel usuario, o sea, que imaginaos si lo extrapolamos a nivel empresa, ¿no? Pues cuando hay que hacer la inversión, pues también es un factor que hace que las empresas a lo mejor no estén todo lo digitalizadas que deberían y por eso a lo mejor las empresas grandes que sí que tienen más posibles, más recursos, no solamente económicos, sino también de personas, ¿no? Pues hayan, digamos, podido invertir ese tiempo en digitalizar, pero es cierto que la mayoría de las empresas que tenemos en nuestro país son pequeñas y medianas empresas, entonces el reto tecnológico que tenemos en los próximos años es alto, todos tenemos que ser conscientes y las empresas deberán de tomárselo en serio, porque si no, no van a sobrevivir, eso está clarísimo, ¿no? Al final, pues esto, digitalizar una empresa no solo consiste en comprar máquinas nuevas o en usar una aplicación también, ¿no? Significa también transformar en la manera en la que la empresa trabaja, la empresa decide, en la forma en la que organiza sus procesos, de cómo las empresas producen valor, ¿no? Y eso, pues en la práctica, pues supone pues, un desafío pues, enorme. El ritmo también de cómo avanza la tecnología o cómo avanza esa innovación es tan rápido que ni las propias empresas alcanzan a conocerlas todas. Eso también es otro hándicap que nos encontramos. Y muchas veces las empresas no saben qué tecnología elegir o cuál es la compatible con lo que ya tienen, ¿no? Y intentar lo que ya tengan ya desarrollado de alguna manera hacerlo compatible o cuál va a ser, digamos, cuál de esas tecnologías, en cuál invierto, cuál realmente me va a suponer un beneficio en el sentido de que dentro de 5 años más, por ejemplo, 5 años, digo 5, como digo 10, como digo 15, ¿no? Que al final, si nos cuesta dinero, ¿cuál de estas tecnologías que a día de hoy me podrían ofrecer algo, cuál realmente va a tener sentido dentro de unos cuantos años? Pues eso, una persona que no sabe de tecnología, incluso gente que sabe de tecnología, tampoco sabe responder, ¿no? Pero, porque todo va muy rápido, pero imaginaos a alguien un administrativo como nosotros. ¿Qué sabemos nosotros lo que se va a seguir utilizando dentro de 10 años? ¿Qué tecnología me interesa a mí implantar a día de hoy si yo no sé si dentro de 10 años me va a valer, ¿no? Pues eso sería, digamos, también otro hándicap, ¿no? Luego también nos encontramos con que conocer la tecnología, el reto es si realmente la tecnología nos va a ser útil para nuestra empresa en concreto, ¿no? Porque no todas las soluciones digitales funcionan igual son realmente útiles para todos los sectores. Una máquina, por ejemplo, puede ser muy moderna en general, ¿no? Pero si no reduce los tiempos míos de producción o no mejora la calidad de lo que yo produzco o no me permite personalizar los productos como yo quisiera, igual es muy útil para otra cosa, pero a lo mejor para mi empresa o para mi sector, ¿no? Al final no basta que la tecnología sea interesante en sí, sino que tenemos que ver que sea rentable para nosotros, ¿no? Luego también está otro freno, que invertir en digitalización, pues eso, cuesta dinero. Y no es barato, como decimos. Comprar máquinas nuevas, cambiar procesos de producción, detener la producción, lo que decía antes, ¿no? Durante el cambio, es decir, voy a dejar de producir porque, claro, voy a implantar una nueva manera de producción y, claro, dejo de producir de repente, ¿no? Hasta que mi personal sepa cómo se produce de las nuevas formas con las nuevas máquinas. Eso al final es días que no estoy produciendo y días que no estoy ingresando. Entonces, eso también, implantar o hacer un modelo de producción paralelo o implantarlo de repente, o sea, tiene un análisis increíble, ¿no? Y luego también el coste que eso conlleva. Y luego las empresas también suelen preguntarse
y si invertimos y no nos mejora nada y estamos como estamos, ¿me va a merecer la pena la inversión? Y si después de gastar miles de euros seguimos trabajando igual, ¿no? Pues al final, cuando la inversión no sabe si nos va a traer beneficios reales, las empresas se vuelven prudentes, sobre todo cuando son pymes, ¿no? Cuando son pequeñas y medianas, y normalmente, pues a lo mejor no están muy proactivas en asumir esos grandes riesgos, ¿no? Y luego, como os decía también, la resistencia al cambio, que lo veremos más adelante, pues ya no solamente lo económico o lo tecnológico en sí, sino el factor humano, que las personas seguimos trabajando en las empresas, ¿no? Y digitalizar al final implica que los empleados aprendan a usar nuevas herramientas, cambien su forma de trabajar o incluso pierdan tareas que llevaban haciendo años, ¿no? Esa resistencia interna complica más el proceso porque la tecnología funciona bien solo si la gente la usa correctamente. ¿Cuántas veces seguro que conocéis a alguien que le estáis enseñando una manera más fácil de hacer el trabajo y os dice, mira, que a mí me va bien como lo hago, que no hace falta aprender de otras maneras, ¿no? Esa resistencia al cambio yo creo que nos cuesta a todos, ¿no? Pues eso, que al final, que así como conclusión, cerrando este punto, digitalizar no es simplemente a día de hoy una moda, o sea, es algo que hay que hacer. ¿Que es un proceso complejo? Sí. ¿Que es caro? También. ¿Que tiene riesgos? También, porque se requieren de conocer tecnologías nuevas, entender si nos van a aportar valor, invertir dinero sin garantías también, no sabemos si nos van a valer, y sobre todo también adaptar, que nos va a suponer adaptar toda nuestra organización, ¿no? Y por eso es el cambio a sistemas digitalizados, pues todos estos motivos no siempre es rápido, pero es cierto que cuando se hace, siempre que se haga bien, claramente, transforma totalmente una empresa, transforma completamente la productividad, la calidad que se ofrece y también, sobre todo, la competitividad, ¿no? Y por ello, por todos estos motivos que hemos estado hablando hasta ahora, cobran tanta importancia las herramientas que facilitan este proceso, que al final no dejan de ser las tecnologías. Las tecnologías que permiten que una empresa pueda digitalizarse con éxito, reduciendo riesgos e incertidumbres, se conocen como tecnologías habilitadoras digitales. De ahí las siglas de THD. Estas tecnologías actúan como aceleradores que ayudan a que la transformación sea más accesible, más segura y más eficiente. La convergencia de estas tecnologías está dando, a día de hoy, forma a un panorama empresarial y social radicalmente nuevo. Todos los sectores profesionales, no se está quedando ni uno atrás, están viéndose afectados, está habiendo una revolución tecnológica y las tecnologías emergentes prometen transformar aún más la manera que producimos, consumimos, trabajamos y vivimos. La frase de convergencia lo que dice aquí, ¿vale? De la convergencia de estas tecnologías no deja de referirse nada más que a que no es solo una tecnología la que está cambiando el mundo, sino que son varias tecnologías que convergen, ¿no? Y que están avanzando al mismo tiempo y que se combinan también, ¿no? De ahí la palabra convergencia. Y cuando esto sucede, su efecto no es la suma de cada tecnología, sino algo mucho mayor, ¿no? Es como que el impacto se multiplica, ¿no? Cuando se produce esa convergencia. ¿Y cómo se refleja esto en las empresas? Pues seguro que todos lo habéis visto, ¿no? Al final las industrias están sintiendo este cambio con pues, las fábricas, pues, a través de robots, de sensores, de máquinas que permiten producir más rápido, con menores errores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la salud, pues, yo qué sé, telemedicina que permite diagnósticos más precisos, tratamientos más rápidos, ¿no? Las mismas, yo qué sé, por ejemplo, las consultas temáticas, ¿no? También. La combinación con la IA, claro. ¿Cuántos médicos ahora consultarán la IA igual que en todos los sectores? Pues seguramente todos, ¿no? O la realidad aumentada, que permite hacer pruebas, ¿no? Ya lo veremos más detenidamente. Por ejemplo, en el sector de la educación a lo mejor lo veis todavía más cercano, ¿no? Plataformas online, como esta que tenemos. Realidad virtual, la analítica de aprendizaje, ¿no? Que cambia la manera de enseñar, la manera de aprender.
Por ejemplo, también, yo qué sé, el del sector servicios, aplicaciones móviles, la analítica de datos que permiten producir o ofrecer productos personalizados o experiencias únicas para cada cliente en base a una serie de patrones, ¿no? Pues la convergencia de estas tecnologías no solo mejora los procesos existentes, sino que permite crear también procesos completamente nuevos que antes prácticamente lo veíamos imposible, ¿no? Y digamos que podemos decir así que esas son como las afectaciones a nivel empresarial, ¿no? Pero, claro, no solamente afecta a las empresas, también afecta a la sociedad o incluso a la vida cotidiana. No soy un cambio que solamente afecte a nivel de producción o de prestación de servicios, sino también afecta a cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo consumimos. Seguro que todos somos más que conscientes, ¿no? Pues, yo qué sé, compramos por internet, recibimos productos en horas prácticamente, como en Amazon, ¿no? Gracias a una logística que está digitalizada. Desde luego, si no estuviera digitalizada, eso no sería viable. Usamos aplicaciones de transporte, ¿no? Que nos optimizan, digamos, las rutas, los tiempos. Trabajamos a distancia gracias a herramientas colaborativas, videollamadas, plataformas de gestión. La inteligencia artificial nos ayuda a tomar decisiones más rápidas, mejor informadas. Vamos, que básicamente la tecnología nos ha cambiado los hábitos, nos ha cambiado las expectativas también, ¿no? Las oportunidades también las cambia y básicamente nos ha cambiado pues todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La convergencia tecnológica al final, por cerrar aquí un poco este apartado, no solamente es una tendencia, sino que no es la tendencia de que todas las tecnologías converjan, sino que eso está siendo el motor o es lo que está posibilitando es pues, crear un nuevo panorama empresarial y social, como hemos visto, donde todo va a cambiar más rápido, todo está conectado, quienes entiendan básicamente cómo aprovecharlo, pues al final pues, lograrán tener esa ventaja. Y bueno, creo que está sonando por aquí el timbre, así que lo dejamos aquí y continuamos con un puesto en el foro el miércoles que viene el tema, ¿vale? No sé si por casa tenéis algo que decir. Si no, pues daros las gracias por venir, como siempre, y nos vemos el próximo miércoles. Que tengáis buen puente y descanséis mucho y esas cosas. Gracias, profe. Nada. Una cosa. Gracias, muchas gracias. Pues ya está, pues ese está mal.